Muy bien, entonces comenzamos con el primer tema, que es Introducción a la Química Orgánica. Es un tema donde les explica sobre los compuestos orgánicos, ¿no? Aquellos que están constituidos principalmente por carbono. Aquí, muy bien lo dice, la química orgánica es llamada también como química del carbono. Fíjense que lo menciona específicamente el carbono, ¿no? Es la rama que estudia la estructura, las propiedades, síntesis y reactividad de estos compuestos, ¿no? La química orgánica. Entonces, todo esto vamos a ver más adelante, cómo se escriben, cuáles vendrían a ser sus propiedades, tanto físicas como químicas, cómo se elaboran, cómo se obtienen y cómo llega a ser la reacción frente a otros compuestos químicos. Estas estructuras orgánicas están compuestas, como dicen, por carbono e hidrógeno. Entonces, la estructura principal, la cadena principal de los compuestos orgánicos contiene carbono e hidrógeno, ¿ya? Estos compuestos orgánicos son componentes de estructuras celulares que presentan todos los seres vivos, ¿no? Y también cumplen las funciones vitales, siendo la respiración, la alimentación, la reproducción y entre otros sistemas, ¿no? También se puede decir que la química orgánica engloba lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas específicamente se tratan de las proteínas, glúcidos o carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas. Seguramente ustedes han visto en biología, el primer semestre, han tocado este tema sobre proteínas, sobre glúcidos, ¿no? Alguien que tenga la valentía de responder qué han entendido por proteína. ¿Qué es una proteína? ¿Alguien que me pueda responder sobre eso? Una fuente de energía para el organismo. Euler, más fuerte, por favor. Una fuente de energía para el organismo. Prácticamente la mayoría de las biomoléculas nos aportan energía, ¿no? En general, las biomoléculas, pero específicamente, ¿qué es una proteína? Es una sustancia química que, digamos que forma parte de la estructura de la membrana celular. Ya se encuentra como parte de la membrana celular, ¿sí? Pero ¿qué es? ¿Cómo está compuesta una proteína? Por célula viva, Compuesta Está por compuesta por aminoácidos, doctor. aminoácidos. Exactamente, muy bien, Noelia. Está compuesta principalmente por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿no? ¿Y dónde se forman las proteínas? ¿Cuál es la organela principal responsable de sintetizar proteínas? Se forman en los ribosomas. En los ribosomas. Acuérdense que es en forma de riñoncito, ¿no ves? Entonces, viene el ARN mensajero trayendo los ácidos nucleicos, los nucleótidos, ¿no? Las bases nitrogenadas que se van a codificar para formar una nueva proteína, la cual requiere el organismo. Las proteínas que nos dan los alimentos son modificados a través de los ribosomas, ¿no? De acuerdo al requerimiento
de nuestro organismo. Entonces, los ribosomas son encargados de sintetizar las proteínas, ¿no? ¿A qué se refieren con glúcidos, perdón? ¿A qué se refiere con glúcidos o hidratos de carbono? Al azúcar. Azúcar. Al azúcar, ¿no? Son glucosas, de cadenas largas, ¿no? Son glucosas unidas para formar una estructura compleja. Los lípidos, ¿quiénes vendrían a ser los lípidos? Las grasas. Las grasas, sí, los ácidos grasos. También es una molécula compleja que contiene carbono. Y los ácidos nucleicos, ¿cuál es la finalidad o la función principal de los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la función principal de los ácidos nucleicos? ¿Dónde se encuentra el ácido nucleico? En el ADN. En el ADN, ¿no? El ADN, responsable del código genético de las personas, ¿no? Muy bien, entonces todos ellos son considerados como biomoléculas. Por ejemplo, si yo les pregunto en el examen, seleccione la respuesta que no se considera como biomoléculas. Inciso A, hormonas, inciso B, proteínas, inciso C, agua, inciso D, lípidos. ¿Cuál vendría a ser su respuesta? ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctora, por favor? Claro, Berenice. Seleccione cuál de los siguientes compuestos no es considerado como biomolécula. Inciso A, hormonas, inciso B, proteínas, inciso C, agua, inciso D, lípidos. ¿Hormona? Hormona. Agua, doctora. Agua. Agua. Exactamente, el agua. Ese no se considera como biomolécula. Hormona. Es considerada, ¿no? Como biomolécula. Es parte, ¿no? Es lo que el cuerpo sintetiza a partir de una biomolécula. Es el agua la respuesta, porque en su estructura no contiene carbono. Entonces, es desde ahí la respuesta que viene, ¿no? Los compuestos orgánicos también se los encuentra en la naturaleza en forma de caucho, gas, petróleo, y algunos que ya están modificadas sus estructuras, pero aún manteniendo la cantidad de carbono dentro de ellos. Estamos hablando de los plásticos orgánicos, ¿cierto? Los que se desintegran, y los disolventes, como ser el éter, el benceno, la gasolina, la acetona, el cloroformo. Entonces, todos esos son considerados como disolventes. El alcohol. Entramos a lo que es la historia sobre los aportes que han hecho para identificar, para mencionar que sí existen los compuestos orgánicos. Y aquí podemos ver en primer lugar a Lavoisier en 1789. Este señor hizo notar que los compuestos de origen vegetal como animal contenían carbono dentro de su compuesto, ¿ya? Entonces partieron de ahí otras personas para seguir investigando, ¿no? En cómo se trataría
la estructura de esos compuestos. Y para eso Berzelius en 1807, este señor suponía que esos compuestos orgánicos contenían una fuerza vital, es decir, es una fuerza que los mantiene unidos, ¿no?, a los átomos de carbono para poder formar una estructura más grande, una estructura compleja, ¿no? Y finalmente Wöhler, en 1828, este señor ha sintetizado un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. El compuesto orgánico obtenido vendría a ser la urea, y el compuesto inorgánico de donde hizo reaccionar para obtener la urea se llama cianato de amonio. Entonces, aquí demostró que también se puede obtener a partir de un compuesto inorgánico, ¿no? Cianato de amonio. Esos tres son los principales que resaltan en la historia de la química orgánica. Sobre la importancia que tienen estos compuestos, se puede decir que la mayoría de lo que nos rodea se consideran orgánicos, porque más del 95% contienen carbono dentro de su estructura. Por eso se los considera químicos orgánicos. También volvemos a nombrar que son responsables de la vida, los compuestos orgánicos. Estamos hablando de las biomoléculas, ¿no? Nuevamente, ácidos nucleicos, proteínas. Y aquí hay otra estructura que nos dice que son las enzimas. Las enzimas son catalizadores o son ayudadores para una reacción química. También tiene mucha importancia dentro de la industria farmacéutica. Como ustedes bien saben, la mayoría de los medicamentos provienen ya sea del microorganismo que se trata o de algún componente que contiene una planta. Por ejemplo, tenemos ahorita se está utilizando el eucalipto, ¿no? En su variedades. Por ejemplo, el aceite de eucalipto. El eucalipto tiene mentol y ese es el que hace el efecto para poder aliviar los dolores, ¿no? Los resfríos. Es un compuesto orgánico. Más adelante, en otros temas, vamos a ver cómo se extraen esos compuestos orgánicos a partir de una muestra que es una planta, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia en la industria farmacéutica, ¿ya? Porque aquí dice, juega un papel muy importante en la economía mundial. En la actualidad, ¿qué se está haciendo? Se está buscando la vacuna, la cura para atenuar o para este virus, ¿no? Posiblemente se obtengan proteínas del virus y modificar su ADN para que no sea agresivo al momento de inyectar. Así como las vacunas que nos colocan cuando uno nace, ¿no? La BCG, está el esquema de vacunación contra el tétanos y todo eso, ¿no? Prácticamente son proteínas de los microorganismos que nos colocan para que se pueda activar nuestras defensas, para que se pueda activar el sistema inmunológico de nuestro organismo. Entonces es ahí donde juega el compuesto orgánico dentro de la elaboración de las vacunas o de cualquier otro medicamento. Para que puedan ustedes diferenciar e identificar a un compuesto orgánico, es necesario saber cuál es la diferencia con los compuestos inorgánicos. En primer lugar, se dice que los compuestos orgánicos contienen mayor cantidad de carbono dentro de su estructura, unido a los hidrógenos, y con frecuencia también se encuentra el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y halógenos,
¿ya? Los halones